Muy buenos días. A continuación, vamos a hacer referencia a los aspectos jurídicos del teletrabajo. En primer lugar, es necesario que hagamos alusión a cuáles son las normas que se encargan de reglamentar el teletrabajo. La primera norma que se encarga de reglamentar el teletrabajo en Colombia es la Ley 1221 de 2008. Colombia llega a ser uno de los países pioneros en relación con la implementación del teletrabajo. A nivel legal, digamos que hay otros países que tenían una mayor trayectoria en relación con el tema del teletrabajo, como por ejemplo Argentina o como por ejemplo Chile, pero desde el punto de vista legislativo, Colombia es uno de los primeros países en donde se regula el teletrabajo. Es con el decreto 884 de 2012 que el teletrabajo empieza a tener gran acogida y empieza a tener gran importancia para el gobierno nacional. Allí se empiezan a establecer varios aspectos en relación con el teletrabajo, en relación de dependencia, y se determinan, digamos que algunos temas en relación con las garantías, en relación con los derechos que tienen los teletrabajadores. Por último, vale la pena mencionar dentro de esas normas que reglamentan el teletrabajo la resolución 2886 de 2012, la cual define las entidades que hacen parte de la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. Es de destacar que esta Red Nacional de Fomento al Teletrabajo es una alianza público-privada en donde vamos a encontrar entidades del orden público, como por ejemplo el Ministerio de las TIC, como por ejemplo Mintrabajo, o incluso otras entidades como el SENA, que junto a entidades como Fasecolda se han encargado de regular algunos aspectos en relación con el teletrabajo. Habiendo visto esas normas del teletrabajo, debemos remitirnos a los principios del teletrabajo. Digamos que hay tres principios específicos frente al tema del teletrabajo. El primero de ellos, el principio de igualdad. Principio de igualdad que vamos a encontrar en el artículo sexto de la Ley 1221 de 2008. Este principio de igualdad parte de la base de establecer que todos los teletrabajadores tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, los mismos deberes que tiene cualquier persona que trabaje en planta. Es decir, un teletrabajador tendrá el mismo salario que una persona que se encuentra en plata, obviamente en la planta, obviamente si realiza el mismo empleo, también tendrá todo el tema de prestaciones sociales, tendrá el tema de vacaciones, incluso puede llegar a ser parte de los sindicatos, puede llegar a tener fuero sindical. Quizás en el único punto donde encontraría uno algunas diferencias puntuales sería en relación con todo el tema de las horas extras, todo el tema de lo relacionado con la jornada de trabajo. Lo importante allí es que en el momento en el cual se realice el contrato de trabajo, el acto administrativo mediante el cual se designa al teletrabajador, quede muy bien establecidas cómo será todo el procedimiento, cómo serán todos los aspectos en relación con esa jornada de trabajo. En segundo lugar, tenemos un principio de voluntariedad. El principio de voluntariedad parte de la base de establecer que quien es teletrabajador lo hace voluntariamente. De igual manera será para el empleador quien establece el teletrabajo como empleador lo hace porque es de carácter voluntario, no porque existan unas imposiciones tanto para el trabajador como para el empleador, sino que deben existir unos acuerdos a los cuales llegue empleador y empleado y que definitivamente le apunten al cubrimiento o al cumplimiento de unas necesidades establecidas, necesidades que pueden ser dadas en relación con el trabajo a realizar o necesidades que pueden estar dadas desde la misma perspectiva de, por ejemplo, algún tipo de condición que impida que la persona se pueda desplazar de manera libre a su puesto de trabajo. En tercer lugar, tenemos el principio de reversibilidad y el principio de reversibilidad va muy ligado a ese principio de voluntariedad. Como es una situación de carácter voluntario, también es una situación que podrá ponérsele punto final, podrá ser reversada, no será un tema en que si se establece un teletrabajador, ya será un teletrabajador permanentemente, ¿no? Aquí se tendrá en cuenta varias circunstancias, por ejemplo, desde el punto de vista del empleado, del trabajador, hemos visto algunas oportunidades en las cuales los trabajadores deciden que el teletrabajo no es una buena alternativa para ellos, bien sea porque definitivamente no logran tener el mismo nivel de
productividad en sus hogares, porque existen muchas distracciones, etcétera, como hay otros trabajadores que perfectamente pueden realizar las actividades desde su hogar sin ningún tipo de problemas. En esos casos, pues que mencionábamos al principio, es decir, de aquellos trabajadores que no pueden realizar sus actividades, pues será posible reversar para que ellos puedan volver nuevamente a la sede de la empresa. De igual manera ocurre con el empleador. El empleador tiene que verificar que efectivamente se estén cumpliendo con unas metas y en ese contexto, si el trabajador no está cumpliendo con esas metas, pues será posible reversar el beneficio de teletrabajo de manera tal que él vuelva a la sede de la empresa para trabajar de manera activa. Una de las grandes preguntas que surge frente al teletrabajo es el tema de los riesgos laborales en el teletrabajo. Al igual que en todo tipo de trabajo, vamos a encontrar la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. La enfermedad profesional en el teletrabajo, digamos que va a estar muy cercana a lo que es la enfermedad de trabajo de una persona que trabaja en planta. Básicamente la enfermedad de trabajo en temas de teletrabajo se presenta, por ejemplo, en el tema del túnel del carpio o problemas de espalda debido a que no se han tenido unos controles adecuados con la ubicación de la silla o con los temas de ergonomía, etcétera. Entonces allí se puede presentar enfermedad profesional. El caso que es un poco más complicado es el del accidente de trabajo. Sobre el tema del accidente de trabajo, pues vienen unos aspectos que son de carácter probatorio, donde se entrará a analizar que efectivamente el accidente de trabajo haya sido como consecuencia de la labor que estaba realizando la persona en el trabajo. Por ejemplo, si la persona se quemó haciendo el arroz, pues no podrá llegar a decir que tuvo un accidente de trabajo. Para el tema del accidente de trabajo, pues tendrán que mirar específicamente todas aquellas circunstancias en relación con la actividad del trabajador, es decir, que haya, por ejemplo, explotado la pantalla del computador o que se haya generado un accidente por una mala praxis en el establecimiento de los muebles de trabajo, etcétera. Básicamente allí se establece el tema de los riesgos laborales y ese tema de los riesgos laborales, pues igual tendrá que ser analizado por las administradoras de riesgos laborales. Tenemos la vinculación del teletrabajador, para este caso puntual en el sector público. Debemos mirar dos tipos de circunstancias. En primer lugar, el caso de las entidades públicas y los establecimientos públicos. Entidades públicas como por ejemplo los ministerios, como por ejemplo los departamentos administrativos, y los establecimientos públicos que son del sector descentralizado, pero que de igual manera tienen un régimen muy cercano al de esas entidades públicas. En estos casos, el teletrabajador se vinculará mediante un acto administrativo. Habrá una vinculación legal y reglamentaria. En este acto administrativo deben constar todas las condiciones especiales del teletrabajo, como por ejemplo la entrega de equipos en el caso en el cual se le entregue el equipo de cómputo al trabajador, o por ejemplo cómo será la asignación de gastos, cómo se gastará el tema de, cómo se pagará el tema del internet, el tema de la electricidad, etcétera. De igual manera deberá quedar o deberá constar allí todo lo relacionado con el horario de trabajo, etcétera. En el caso de las entidades descentralizadas, como por ejemplo las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de economía mixta, pues vamos a encontrar una vinculación vía contrato de trabajo. En esta vinculación vía contrato de trabajo, por ejemplo, si se va a contratar un teletrabajador, pues en el contrato de trabajo nuevo debe constar todas esas condiciones especiales que mencionábamos anteriormente. Si se trata de un contrato de trabajo ya existente, pues entonces en ese caso será necesario hacer un otro sí, en donde quede constancia de todos los aspectos o de las condiciones especiales frente a esa vinculación del teletrabajador. Entonces, en estos casos, pues hablaremos de esos temas del contrato de trabajo. Ya para terminar, pues informarles que todos los temas jurídicos pueden ser consultados en la página www.teletrabajo.go.co. Allí se puede encontrar la guía jurídica para la implementación del teletrabajo y de igual manera la guía técnica para la promoción de la salud y la prevención de los riesgos laborales en el teletrabajo. Documentos que serán de gran ayuda, que serán de gran importancia para la realización del teletrabajo. Entonces, muchísimas gracias por la atención. No, en esto no se puede decir.